Conectarte con la naturaleza para sanar. Aquí tenemos un tremendo potencial. La naturaleza está en todos lados, nos rodea en todos los lados y necesitamos conectar con ella. Te voy a contar cómo es que la naturaleza efectivamente nos ayuda a reducir niveles de hormonas tóxicas que son súper importantes de reducir para que bajemos nuestro estrés y podamos efectivamente entrar en la posibilidad de sanación. De eso y más te voy a hablar en este video, así que quédate hasta el final. Antes, declara aquí en comentarios, me abro a recibir todo lo que este video tiene para mí. Con esa declaración, tu corazón se abre para recibir lo que necesita y puede ser que tengas ese insight, esa aha moment, esa claridad para comprender justo lo que estabas necesitando comprender. Cuando yo te lea, te dejo un corazón para que sepas que te leí. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Suscríbete y declara con total convicción, soy un corazón consciente, y te suscribes al canal. Todos los que estamos aquí como corazones conscientes que estamos pulsando esta nueva posibilidad de hacer de YouTube también una plataforma educativa para tu crecimiento personal, espiritual y tu evolución de conciencia desde el corazón. Desde ya te doy las gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Quédate hasta el final de este video, está súper interesante todo lo que vamos a conversar hoy. Bienvenidos, corazones conscientes, ¿cómo están? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Claudia Orellana Monsalve, creadora y fundadora de la Escuela de Sabiduría Caminar en Conciencia. Psicóloga de profesión, mentora espiritual con más de 20 años de experiencia guiando a personas en sus procesos personales y principalmente de crecimiento espiritual y evolución de conciencia. Aquí en mi canal de YouTube te vas a encontrar con muchísimo contenido para avanzar en conciencia desde el corazón. Nos impulsa tu crecimiento espiritual, nos impulsa la evolución de conciencia de cada uno de nosotros en la humanidad y de avanzar juntos para elevar la conciencia humanidad, principalmente a través de la actualización de nuestra energía al cuerpo de luz que la nueva humanidad necesita. Hoy te voy a hablar acerca de la conexión con la naturaleza y cómo la conexión con la naturaleza es un proceso interesantísimo para sanar y elevarte cada vez más en tu crecimiento espiritual. La conexión con la naturaleza tiene muchísimos beneficios que te van a servir para tu proceso de sanación. Si estás con algún síntoma, si tienes alguna enfermedad, si ya tienes un diagnóstico, la conexión con la naturaleza te va a ayudar muchísimo. Y aquí te voy a dar algunos consejos que son fundamentales. Te voy a dar al final del video cuáles son los que para mí han sido los más efectivos. ¿Por qué es tan importante la conexión con la naturaleza? Hoy es súper interesante todos los estudios que ya existen respecto de cómo es que la naturaleza nos ayuda con la liberación del organismo y la baja de hormonas de estrés que pueden ser súper tóxicas. Una de ellas es el cortisol, que ha sido muy estudiada. Tú puedes buscar y puedes encontrar estudios. Hay 3 estudios que son los que yo recuerdo que son parte de toda esta maravillosa conexión con la naturaleza. ¿De qué se dieron cuenta? El cortisol es una hormona del estrés. Es una hormona que se libera cuando estás en estrés. En estos tiempos modernos que vivimos, liberamos cortisol, adrenalina y noradrenalina casi como si fuese lo normal y lo habitual. ¿Por qué? Porque estamos bajo constante estrés. Y este estar bajo constante estrés ha hecho que nos habituemos a estas hormonas que son tóxicas y que nos hacen bastante daño. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que es importante y de qué nos damos cuenta con respecto al cortisol? El cortisol es una hormona que va a estar afectando a varios de tus sistemas. ¿Por qué? Porque si estás en estado permanente de alerta, entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que es clave. Si estás en estado de alerta, por ejemplo, tu sistema digestivo cierra sus puertas. ¿Por qué?
porque el estado de alerta indica procesar nutrientes no es importante en este momento. Procesar nutrientes está al final de la lista. En este minuto necesitamos que los músculos tengan sangre, que el cerebro tenga sangre para pensar y por lo tanto el sistema digestivo se cierra. Y como el sistema digestivo cierra sus compuertas, ¿qué sucede? Sucede que todo lo que comemos bajo estado de estrés se va a los depósitos y ahí acumulamos grasa. Entonces, hay montones de cosas que suceden por la presencia de una hormona como es el cortisol que nos mantiene en estado de alerta, nos mantiene en estrés. Ese estrés puede ser liberado con la naturaleza. ¿Y qué significa ser liberado con la naturaleza? Hay un estudio de un grupo que empezó a estudiar a personas a través de medir sus niveles de cortisol con la saliva y empezaron a darse cuenta de que cuando las personas conectaban y se iban a espacios naturales, medían cortisol antes, medían cortisol después y se dieron cuenta que había una baja en un 16% del cortisol en el cuerpo, solo por ir y estar con la naturaleza durante unas horas y volver. Quisieron hacer un estudio similar, pero probaron qué pasa con la conexión con la naturaleza en espacios urbanos. ¿Qué pasa si la persona se conecta con la plantita en la calle, con la plantita en el parque, con la plantita en su departamento? Y se dieron cuenta que tenía los mismos efectos. Baños de bosque fueron también lo que fueron estudiados y se dieron cuenta que las reducciones de cortisol fueron bastante más interesantes. Claramente, si estás en medio de la naturaleza, en medio de un bosque, probablemente el flujo energético para que tus niveles de cortisol disminuyan van a ser mucho más interesantes. Sin embargo, el ir y volver a la naturaleza por un tiempo, por unas horas, tiene casi los mismos efectos que tú te conectes con tu planta en tu departamento o que vayas y abraces un árbol en el parque que está frente a tu casa. Es súper interesante conectar con la naturaleza. ¿Y por qué sucede eso? Algo que es interesante y va mucho más allá de los estudios científicos porque ellos simplemente vieron estadísticamente cómo se reducían los niveles de hormonas del estrés, como era principalmente el cortisol, y se dieron cuenta que habían diferentes efectos. Si te descalzas en la tierra o te descalzas en el cemento y te conectas con la naturaleza, se reduce el estrés, se reduce el cortisol y por lo tanto se reduce el estrés. Entonces tenemos ahí un dato que es re interesante. ¿Qué sucede a nivel energético? A nivel energético hay algo que es súper lindo de observar y es que la naturaleza siempre está en flujo. Un árbol siempre está fluyendo, siempre está en los ciclos que corresponden a las estaciones del año, en los ciclos que corresponden al flujo energético permanente y diario que tienen. Los árboles, las plantas no dejan de respirar en un estado armónico permanentemente. Están permanentemente haciendo este flujo de conexión de todo lo que necesitan realizar para recibir, por ejemplo, el dióxido de carbono y liberar oxígeno. Y están permanentemente haciendo este ciclo vital que es tremendamente poderoso. Entonces, cuando tú te sintonizas con ese flujo, al simplemente descalzarte, cuando tú te sintonizas con ese flujo, al simplemente entrar en contacto con una planta, entonces vas a estar entrando por sintonía en el flujo que la planta está dando y por lo tanto vas a estar generando esa liberación, esa necesaria liberación. A nivel energético es súper hermoso de ver y de explicarlo porque tiene además colores. Hay plantas que tienen un tono rosa, hay plantas que tienen un tono violeta. Es distinto que tú conectes con una lavanda a que conectes, por ejemplo, con el hibisco o con
con un pino que tiene una energía hermosa. Son diferentes energías que van a aportarte diferente sabiduría y por lo tanto vas a poder ahí generar un espacio de sanación específica que puedes impulsar dependiendo del síntoma que tú tienes, dependiendo de lo que tú estás viviendo. Entonces, por ejemplo, si tú estás sintiéndote un poquito como confundida desde lo mental y teniendo como confusión, puedes hacer un flujo energético como el que te estoy comentando con el jazmín. El jazmín tiene una energía poderosísima para bajar los niveles mentales y entrar en el corazón. O puedes usar manzanilla. La manzanilla tiene esta maravillosa quietud. La manzanilla es una quietud tan hermosa que tú puedes conectar con una manzanilla, un manzanillón pequeñito, y puedes hacer un flujo energético súper lindo y poderoso para tú entrar en calma y en paz. Los flujos energéticos con la naturaleza son tremendamente poderosos para realmente conectar con la liberación de aquello que necesitamos liberar. Por eso la medicina de las plantas es una medicina ancestral que hemos tenido a disposición siempre. Por eones siempre ha estado presente la medicina de las plantas para todo. Las plantas tienen un poder y una sabiduría. La naturaleza tiene un poder y una sabiduría. Los bosques, los árboles, los arbustos, lo que tengas a tu disposición tiene poder y sabiduría que pueden ayudarte a sanar. Hay muchísima información de conexión y no solamente va a sanar en lo específico que tú estás viviendo y puedes irte a plantas específicas, sino que también tienes una primera instancia de reducción de hormonas del estrés, que son las que en primera instancia te están estresando y te están enfermando. El estrés es ya reconocido como uno de los principales agentes que enferman y que nos llevan a diferentes síntomas dependiendo de los temas que estamos cargando. Por lo tanto, reducir estrés en tu vida es clave. Reducir estrés es absolutamente necesario para que tú puedas empezar a abrir las posibilidades de sanación. Y por lo tanto, ¿qué necesitamos? Súper simple, conexión con la naturaleza. Y conexión con la naturaleza, déjame decirlo de manera súper clara, no es que te vayas a vivir a la montaña, no es que te vayas y te amarres a un árbol, no es que tengas que tener una vida distinta a la que estás llevando en totalidad. Significa que tengas una planta en tu casa. Significa que hagas jardinería en tu patio, que tengas una pequeña jardinera, que cuides flores, que las riegues, que hagas contacto con esa energía. No importa qué flor, qué planta ni para qué es naturaleza en primera instancia. Y al ser naturaleza en primera instancia, lo primero que va a hacer es ayudarte a reducir los niveles de cortisol y por lo tanto de estrés. Y ahí lo que tienes que hacer simplemente es flujo energético. ¿Y qué significa flujo energético? Tú estás recibiendo, quiero que lo mires desde lo físico primero, de las plantas estás recibiendo oxígeno, ¿no es cierto? Y tú le estás dando dióxido de carbono que la planta necesita. Entonces tú recibes oxígeno y entregas dióxido de carbono. Tú recibes oxígeno y entregas dióxido de carbono. El dióxido de carbono para ti es toxina. No puedes estar con dióxido de carbono, necesitas oxígeno. Y la planta necesita dióxido de carbono y te entrega oxígeno. ¿Qué flujo más recíproco que eso? Cuando estás en ese flujo, desde lo físico, entrego dióxido de carbono, recibo oxígeno, la planta recibe dióxido de carbono, entrega oxígeno, estamos en un flujo perfecto de reciprocidad, que es físico. Vámonos al plano energético, el flujo energético de entregar, el flujo energético de recibir. Entrego y recibo. Y la planta está en ese mismo flujo energético, está en ese mismo pulsar de entregar y recibir. Y al hacer ese flujo, imagínalo
con un color, el color que te llegue en ese momento. Estás con una lavanda y te llegó el violeta porque las lavandas son violetas. Las flores generalmente nos muestran el color de irradiación áurica de una planta, por lo tanto puedes imaginarte ese flujo en violeta y puedes hacer ese flujo interesantísimo con una lavanda, puedes hacer ese flujo con un romero, puedes hacer ese flujo con el laurel, puedes hacer ese flujo con una malva, hay tantas plantas que son maravillosas para hacer flujos maravillosos que te van a ayudar en distintos momentos. Te encontraste en un paseo con que hay un espino. Maravilloso. ¿Sabes lo que pulsa el espino? El espino es una planta, es un árbol súper noble que nos conecta con el poder y el amor incondicional. Mira qué poderoso. Se ve un poco feucho de repente, sin embargo, es una planta tremendamente poderosa. Hagamos un flujo energético. Te encontraste con el espino, hagamos ese flujo energético con el espino. Te encontraste con un pino. El pino es una planta que a mí me encanta porque te conecta y te abre hacia la luz interior, potencia tu luz interior. Mira qué lindo, y hay tantos tipos de pino que te los vas a encontrar en todos lados. Estoy segura que en todos lados del planeta, casi segura que en todos los lados del planeta podemos encontrarnos con un pino. El pino tiene esa particularidad de conectar con tu luz interior. Necesitas luz, un flujo energético con un pino. Te encuentras con un sauce. ¡Wow! El sauce es una energía tremendamente interesante porque nos trae equilibrio emocional. El sauce es súper poderoso para los riñones, que son los que están ahí conectando con nuestros pulsos emocionales. Abraza el sauce. Dale las gracias por los flujos energéticos que puedes hacer con él. Siéntate a sus pies, haz este flujo energético. Te encontraste con una palmera. ¡Qué maravilla! Conecta con esa capacidad de tener una visión más de arriba, con todo lo que necesitas para mirar todo con mucho mayor contexto. Conecta con todo lo que te vayas encontrando. Tienes plantas en tu casa, conecta con ellas. No importa qué planta sea y no importa que no sepas para qué te va a servir, el flujo energético básico ya es suficiente y siempre. No es casualidad, por supuesto, que tengas una chiflera, que tengas una madreselva, que tengas lo que sea que tengas una lengua de suegra o espada de Miguel, como me dijeron por ahí en alguna oportunidad, que tengas un romero, que tengas un laurel en flor o que tengas un laurel de comer o que tengas lo que tengas en tu casa te va a servir para hacer este flujo energético y siempre te va a ayudar porque no es casualidad que tengas esa planta en tu hogar. Así que la invitación es hacer flujos, fluir energéticamente con todo lo que es las plantas. Sobre todo si te encuentras con árboles ancestrales como son las secuoyas, como son las araucarias, que traen una hermosísima información de nuestras memorias ancestrales como seres humanos y con todo el pulso hacia la nueva humanidad. Haz flujo energético con la naturaleza que tengas a disposición porque ya está comprobado que te va a ayudar a reducir el estrés y al reducir el cortisol, que es una hormona del estrés, vas a reducir claramente el estrés y te va a dar mucho mejores posibilidades de recuperación de los síntomas que estás teniendo y por lo tanto de sanar aquello que estás viviendo hoy. Los ciclos con la naturaleza nos generan una super posibilidad y la tenemos siempre. Por eso es súper interesante que tengamos esta información. La naturaleza está debajo de ti. No importa si estás a 10 pisos arriba, está abajo de ti siempre, está en tu entorno, está en el aire que respiras, está en la montaña que estás viendo por tu ventana, está siempre presente. La naturaleza nos envuelve y es nuestro entorno, aunque estés en plena ciudad. Libera las creencias limitantes que te dicen, no, pero es que aquí en el cemento no hay naturaleza.
La naturaleza siempre está, la naturaleza siempre está presente y si tienes una planta, mejor aún, porque puedes hacer un flujo energético con ella. Hazlo con árboles frutales, es precioso. Yo lo hago generalmente con mi naranjo y es precioso cómo nos entregamos energía, cómo nos conectamos y es muy, muy amoroso todo lo que ahí sucede y es una súper linda posibilidad. Así que ahí tienes, hay toda una posibilidad de conexión con la naturaleza para ayudar a aplacar el estrés que no te está ayudando a sanar y puedas tener mejores posibilidades de sanación en todo lo que estás transitando. No solamente a nivel físico, sino que también a nivel emocional, como te comenté con el sauce, con el espino. El espino es súper poderoso, es súper lindo, conecta y haz flujos. No es muy conveniente abrazar un espino ni tampoco caerte encima de él. A mi marido le pasó en una oportunidad y quedó lleno de espinos ahí en su trasero y fue tremendo porque las espinas se chupan y etcétera. Bueno, anécdotas que te puedo contar con respecto al espino, pero hacer flujo con el espino definitivamente me trajo ese mensaje. Él necesitaba conectar con el poder y el amor incondicional que el espino le traía. Así que te invito a que conectes con la naturaleza y que no pase desapercibido las plantas con las cuales te estás encontrando, los árboles con los que te estás encontrando. Salúdalos, conecta con ellos, haz un flujo energético. Saludar es un flujo energético. Cuando tú le dices hola a una planta, esa planta también te saluda y también te entrega. Por lo tanto, hazlo en conciencia para que todo eso que está aportándote llegue a ti directamente y te aporte esa energía y que te ayude a bajar todos los niveles de cortisol, ojalá al 100% y podamos tener un mejor pasar libre de estrés, en armonía y puedas lograr esa paz que es necesaria para la sanación. Espero te haya gustado este video. Si fue así, dale like, compártelo. Eso es lo más lindo y siempre te lo voy a decir. Compártelo con quien tú crees lo puede ayudar. Y por supuesto, si no te has suscrito al canal, suscríbete, pincha la campanita para que te lleguen todos los videos que estamos publicando a diario. Te dejo un gran abrazo. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y bueno, por supuesto, nos vemos mañana en otro video.